Auspicia este programa Artesanías El Rinconcito de Adelina, vitrofusión y arte en vidrio, objetos decorativos para el hogar y billutería. Su consulta no molesta. Artesanías El Rinconcito de Adelina. Contáctelos a través de su página en Facebook, www.facebook.com/elrinconcitodeadelina.artesanías. Este programa del Rincón de Saugar llega a ustedes a través de la plataforma Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts, Overcast y también a través de YouTube. No se olviden también de visitar el blog del Rincón de Saugar, un lugar para el pensamiento saugariano, o sea, reflexiones humorísticas sobre temas que no le importan a nadie. Desde allí también podrán acceder al blog de Editorial Saugar, donde subo los cuentos y juegos de mesa de mi autoría. Para los que quieran también pueden seguirme en Patreon. En la descripción tienen todos los enlaces. Dijo el filósofo Saugar: el que sabe no ignora, salvo cuando le conviene. Bienvenidos a otra entrega del Rincón de Saugar. Hoy vamos a hablar de juegos de mesa de la antigüedad y específicamente me voy a concentrar en los juegos de carrera y captura. Dejaré los de estrategia y ejércitos de soldados para la próxima. Así que empezamos. Pocos juegos quedaron de los tiempos antiguos. Aún así, de las primeras civilizaciones del mundo occidental, aquellas que estuvieron asentadas en el cercano oriente, a orillas del río Nilo, del Éufrates o el Tigris, tenemos restos físicos importantes de sus juegos de mesa. Y se pueden citar algunos de los juegos que han traspasado la cortina del tiempo. El juego real de Ur, también llamado juego de las 20 casillas, el Senet, o juego de las 30 casillas, el Mehen, o juego de la serpiente, el juego real de Nosos y el juego de perros y chacales, también denominado juego de los 58 agujeros. Las reglas de estos juegos de mesa son difíciles de reconstruir. La mayoría no poseen referencias escritas sobre cómo se jugaban estos juegos encontrados en tumbas y excavaciones. Y las reglas modernas han sido extrapoladas de los tableros y piezas encontradas, basándose también en juegos actuales o similares. Voy a empezar por el Senet, que es el más antiguo. El Senet es un juego de carreras egipcio y podría ser el antepasado de nuestro backgammon moderno. Sabemos de este juego por tableros del antiguo Egipto que han sobrevivido hasta nuestros días. Se han descubierto más de 40, algunos en muy buenas condiciones, con peones, palos o huesos aún intactos. La representación más antigua del Senet está en una pintura de la tumba de Gezi, tercera dinastía, aproximadamente entre el 2686 y el 2613 a.C. El movimiento de los peones probablemente se decidía por el tiro de 4 estacas de 2 lados, como se representaba en la pintura de Gezi, o más tarde pudieron haberse usado huesos para determinar los movimientos. Por supuesto, no se conocen las reglas originales del Senet. Aún no se ha descubierto ningún registro de reglas en papiros ni en murales. Es muy difícil reconstruir el juego solamente a través de las piezas e imágenes. No obstante, se ha propuesto reglas interpretando la forma del tablero e imágenes que aparecen en él, y se ha llegado a un reglamento que, si bien desde mi parecer es conceptualmente correcto, lo hace un tanto trabado y aburrido. Por último, se sabe que el juego se expandió por Sudán, Chipre y Fenicia, y se cree que una derivación del mismo sobrevive en la actualidad con el nombre árabe de Al-Tab al-Siga. De esto tengo que aclarar que encontré apenas el nombre y nada más, así que lo ponemos entre comillas y si averiguo un poco más se los comentaré en la próxima. El siguiente juego
en la antigüedad es el Mehen o juego de la serpiente. Los arqueólogos han encontrado piedras con el dibujo de una espiral tipo caracol cerca del año 3000 a.C. y se cree que este juego duró por lo menos hasta el 1000 a.C. El nombre del juego es desconocido y le fue dado el del dios serpiente Mehen, dios que según los mitos custodiaba la barca solar en su regreso por el inframundo contra otra serpiente, el demonio Apep o Apophis. Hay un tablero que representa una serpiente enroscada cuyo cuerpo se divide en espacios rectangulares. Se encontraron varios dibujos con diferente número de segmentos, sin señas particulares u ornamentación variable. Esto sugiere que el número de segmentos fue de poca importancia para el juego, o que también nunca nadie se acordaba cuántas casillas tenía que tener el juego. Puede ser. Como las reglas del Mehen siguen siendo un misterio, se han importado las de otro juego, el Liv el Meraviv, o también llamado Juego de la Hiena, un juego de los Bagara de Sudán. Se trata de un juego de mesa que comparte varias características con el egipcio. Según Irving Finkel, curador del Museo Británico, es posible de que el Juego de la Hiena sea en efecto un descendiente del Mehen, y como yo lo considero como el dios de los historiadores de juegos de mesa, le voy a creer. También podríamos conectar el Mehen con el Ashta-Kashte de la India, de donde se dice que desciende el Chaupar y el Pachisi. Pero de estos dos vamos a hablar más adelante. El siguiente en antigüedad es el Juego Real de Ur, también llamado Juego de las 20 Casillas. Y posteriormente este tablero sufriría algún cambio y lo van a encontrar con el nombre de Aseb. Este juego recibe su nombre tras haber sido encontrado en las tumbas reales de Ur en la antigua Sumeria, actual Irak, y está datado en el 2400-2500 a.C. aproximadamente. También se han encontrado un set de este juego en la tumba del faraón Tutankhamón, que como todos saben es el único faraón que pasó a la historia por ser el rockstar de la época. Se murió joven. El Juego Real de Ur se jugaba con dos tipos de piezas, 7 marcadores blancos y negros y 3 dados tetraédricos de 4 caras. Los tableros encontrados en las tumbas reales de Ur, hechos durante este periodo, parecen ser de algún tipo de juego de competencia. El nombre antiguo sumerio del juego se desconoce. El tablero está conformado por un conjunto de 3 filas de 4 casillas conectadas por un puente de 2 casillas a otro conjunto de 3 filas de 2. Son muchos los que piensan que el backgammon es el juego de mesa al que más tiempo se lleva jugando. Sin embargo, este título lo ostenta el Juego Real de Ur, el cual se decía que llevaba mucho tiempo muerto y que había sido sustituido por el backgammon hace unos 2000 años. Sin embargo, el aficionado para mí es un profesional ya, Irving Finkel, descubrió las reglas del juego grabadas en una antigua tablilla cuneiforme que databa del siglo II a.C. Más tarde tropezó con una sorprendente fotografía de un juego idéntico en la actual India. Poco después, Finkel conoció a un profesor jubilado que había jugado al mismo juego de niño. Con estas pruebas, el Juego Real de Ur puede llegar a ser considerado como el juego al que se ha jugado durante más tiempo en el mundo. Ok, hasta acá tenemos que hacer algunas salvedades. En realidad el tipo de tablero que se utiliza con el juego que él encontró escrito en la tablilla cuneiforme sería más bien el Aseb. Tiene una pequeña diferencia el Aseb. No tiene un conjunto de 3x2 al final del tablero, sino que continúa una fila de 8, no, serían en total 6 casillas más las 2 del puente. Lo que sucede es que se forman 12 casillas en el centro y el astrónomo que escribió esta tablilla, que era un astrónomo babilónico,
se le dio por escribir las reglas simplemente porque le pareció que cuando las fichas pasaban por el centro del tablero era como el sol pasando por las 12 casas o las 12 constelaciones del zodíaco. Simplemente por eso le llamó la atención y dijo, bueno, lo escribo. De otra manera no hay reglas escritas. Y después vamos a ver por qué. El que sigue es el juego real de Knossos. Hace más de 100 años, el arqueólogo británico Arthur John Evans descubrió el palacio del legendario rey Minos en la isla de Creta. Nadie sabe a ciencia cierta si este rey realmente existió, si era el título dado a los reyes, por lo que pudieron haber varios, o si fue simplemente un personaje mítico. El palacio de Knossos existió durante un periodo que data de entre el 3500 al 1500 a.C., casi 2 milenios. Y entre los hallazgos había un tablero bañado en oro, plata, marfil y cristal de roca. Las suposiciones sobre el mismo era que se trataba de un tablero de juegos, pero la naturaleza del juego era para ese entonces desconocida. El tablero del juego real de Knossos es comparable con el tablero del juego real de Ur. Ambos comparten dos lados separados. En el caso de Ur, unidos por un puente. En el caso de Knossos, separados por un río, que se asume es el río que separa el mundo de los vivos y los muertos. El Estigio, o en realidad sería el Aqueronte, pero Aqueronte, bueno, nunca me acuerdo cómo se pronuncia, Aqueronte. Dependiendo del mito y de la época, si hablamos de Grecia o de Roma, pudieron haber ido cambiando el lugar del río por donde uno tenía que cruzar o donde te cruzaba el barquero. No se sabe cómo se jugaba al juego real de Knossos, por lo que sigue siendo motivo de especulación. Lo que sí, esta comparación que podemos hacer entre el juego real de Knossos y el juego real de Ur dejaba entrever que se trataba ambos de juegos de un viaje al otro mundo y de su regreso en el caso del cretense, recordando leyendas de grandes héroes que se aventuraron en las oscuras cavernas del inframundo griego y regresaron para contarlo. Si quieren saber quiénes fueron, vayan un par de podcasts atrás y se van a enterar. El siguiente es el juego de perros y chacales, el juego de los 58 agujeros, o el primer juego datado en la historia que sea juego de viaje. Este es un juego cuyo nombre y reglas también han sido olvidadas por las nieblas del pasado. Se conoce como el juego de los perros y chacales, y sabemos de este juego por medio de un famoso tablero encontrado en una tumba egipcia. Pertenece a una familia de juegos llamado Juego de los 30 puntos o Juego de los 58 agujeros. Se han descubierto muchos tableros o fichas de tableros en Egipto, como así también en Palestina, Mesopotamia y Asiria. Se ha encontrado un tablero muy lindo en la tumba de Reni Seneb de la dinastía 12, aproximadamente 1800 a.C. Este hermoso juego de ébano y marfil tiene la forma de un pequeño mueble. El tablero es una caja de madera rectangular de 15 por 10 centímetros, puesto sobre 4 patas de animal. La parte superior en marfil tiene tallada una palmera y 58 agujeros. En la gaveta dentro de la caja se encontraron 10 peones. Son como palos cortos, 5 tallados con una cabeza de perro y 5 con una cabeza de chacal. Los peones se ubicaban en los agujeros del tablero, que ciertamente describen un sendero que los peones deben seguir. Los agujeros, que tienen marcas, círculos o incrustaciones, podrían haber jugado un rol especial en el curso del juego. Y las líneas que unen los agujeros 10 y 24 y 20 y 22 quizás pudieron ser atajos. Puede que el perros y chacales se acuñara una mecánica que haría famoso al serpientes y escaleras. Lo que es seguro es que la construcción de este ejemplar entrega pistas sobre una curiosa naturaleza y propósito del conjunto, el cual debió haber sido diseñado para permitir el juego sobre la marcha, ya sea de algún tipo de carromato o embarcación.
sin que el movimiento del viaje alterara el orden de los componentes, siendo el primer antecedente que se tenga de juegos especialmente concebidos para viajes e introduciendo los sistemas de clavijas, que luego utilizarían tantos otros juegos en la actualidad y cuya finalidad en parte ha sido reemplazada por los tableros impresos en láminas metálicas y magnetos en la base de las piezas. Es verdad, antes se usaban mucho las clavijas, ahora después cuando se empezó a usar los imanes, ya quedaron todos los juegos de viaje, son imantados. Es muy loco. Así que ahí tenemos un dato interesante, ¿no? El primer juego de viaje ya lo tenemos datado del 1800 a.C. Ahora vamos a seguir con un juego romano, que es el Duodecim Scripta, o más largo llamado Ludus Duodecim Scriptorum. Las dos formas están bien. Duodecim Scripta es más fácil de pronunciar. El latín tampoco es tan fácil. Este era un juego de mesa popular en los tiempos del Imperio Romano. El nombre se traduce como el juego de las 12 casillas. Probablemente hace referencia a las 3 filas de 12 casillas que existen en los tableros que se han encontrado. El objetivo de este juego era el de ser el primero en deshacerse de todas las fichas. Entre el siglo I y II el tablero cambiaría a 2 líneas de 12 puntos, asemejándose muchísimo al backgammon moderno. El Duodecim Scripta pudo haber llevado al desarrollo del Felix Sex, o sea, el 6 afortunado, o los 6 afortunados, sería la traducción. Y con toda seguridad llevó a la versión prolongada llamada Alea o Tábula, allá por el 700 después de Cristo. Y la tábula es el precursor de un grupo de juegos similares jugados en la Europa medieval, como el Ad Elta Stelpur y el Sixe Ace, y en Arabia el Nar, hablando de más o menos el 800 después de Cristo. Estos llevarían a la creación del backgammon en 1743, cuando Edmond Hoyle publicó un breve tratado en el que se codificó por primera vez sus reglas como las conocemos hoy en día. Así que la cuestión es conectar el Senet con el Duodecim Scripta, y ahí, porque tenían un tablero muy similar, y entonces ahí podríamos llegar a conectar el Senet directamente ya con el backgammon. Del Duodecim Scripta y a la tabla y ya al backgammon podemos hacer una conexión directa sin pensarlo demasiado. Lo del Senet lo dejamos picando. Un dato curioso sobre los tableros del Duodecim Scripta es que a menudo estaban conformados no por casillas, sino por grupos de 6 letras, que conformaban frases ingeniosas tales como venari, lavari, ludere, ridere, osque, vivere. No sé si está bien pronunciado el latín, pero no importa. Lo que significa cazar, bañarse, jugar, reír, eso es vivir. Y otro que me gusta muchísimo más, que es levate, ladoku, ludere, nesis, idiota, recede, que significa lárgate idiota, nunca te enterarás cómo ganar este juego. Qué lindo, ¿no? Llegás y el tablero te dice que sos un boludo y que no vas a poder ganar ni en pedo. ¡Ah! ¡Qué bonito! La verdad que un juego así da ganas. Y lo mejor de todo es que en el 50% de los casos siempre tenía razón, porque siempre había uno que perdía. Chan. Bueno, no esperen chistes muy elaborados, por favor. Para terminar esta lista, tenemos el Chaupar y el Pachisi de la India. El Chaupar es un juego de mesa de origen anterior o contemporáneo al Pachisi. Están conectados. Puede ser que el Chaupar sea anterior, pero se los tienen más o menos datados en la misma época. El emperador hindú Akbar I del Imperio Mongol del siglo XVI, al parecer jugaba el Chaupar en grandes patios construidos de mármol incrustado. Él se sentaría en 4 pies de diámetro en el centro del patio y tiraría los caparazones de caurí. En los cuadros rojos y blancos a su alrededor, 16 mujeres hermosas del harén, apropiadamente coloreadas,
se moverían alrededor de acuerdo a sus direcciones. Qué bueno es ser el rey, ¿no? El resto de estos tableros se pueden ver en la actualidad en Agra y en Allahabad. Estos nombres complicados de la India que no puedo pronunciar. Los orígenes del pachisi y del chaupar se pierden en el tiempo, pero dudosas evidencias indican que estos tipos de juegos existían en la región hindú desde por lo menos el siglo IV después de Cristo. Ambos apenas han cambiado desde los tiempos del emperador Akbar, aunque el juego ya no se juega extensamente en la India como antes. Típicamente los tableros de pachisi se construyen de tela, se tiran 6 caparazones de caurí para determinar los movimientos y los contadores se hacen de madera en forma de colmena. A diferencia del pachisi, el chaupar, que no posee casillas seguras, usa dados largos y permite mover más de una ficha a la vez, asignándoles el valor de cada dado. O sea, es el mismo tablero pero tiene reglas diferentes. El chaupar y el pachisi son juegos de cruz y círculo, o por ahí para que se entienda mejor tendría que decir cruz y perímetro, porque en el caso del pachisi parece toda una cruz. Pero van a ver que es una cruz y un perímetro por el que tienen que dar una vuelta, al menos una vuelta. Entonces, el chaupar y el pachisi son juegos de cruz y círculo, cuyas variantes aparecen por todo el mundo. Por ejemplo, el Nyout se pronunciará así, de Corea, probablemente date del 300 después de Cristo. El Panchakeliya de Ceilán, Sri Lanka, y el complicado Edris Ajin de Siria. Los americanos se supone que fueron colonizados desde Asia, o sea, América se cree que fue colonizada desde Asia en el tiempo tirando a fines de la última edad de hielo. Desde el noreste hacia el sur de América. Y esta evidencia se podría llegar a sostener por el hecho de que los juegos de cruz y círculo se han encontrado por toda América del Norte y del Sur. El Patoli es un juego de los más antiguos de América prehispánica. Lo jugaban los teotihuanacos, los toltecas, los mayas y los aztecas. Los indios americanos aún hoy juegan juegos de competencia de cruz y círculo. Existen versiones contemporáneas del pachisi como el parchís, que es la versión española, el parchisi, adaptación estadounidense, el Mensch Argere dich nicht, o como se pronuncie en alemán, es alemán, o también podemos hablar del ludo inglés. Ese es fácil, ese que conocemos casi todos. Por no olvidar también del parqués colombiano, que es una adaptación del parchís español. Todos estos del parchís español en adelante, digamos, son todas adaptaciones para chicos bastante simplificadas. Así que quizás acá podemos tener una idea de que pudo haber existido un juego antecesor a todos estos, porque si pensamos en el chaupar en la India y pensamos en el Nyout en Corea y pensamos en el Patoli en América, uno puede llegar a conectar, no sé, en tiempos de la edad de bronce en adelante, bueno, conectar Corea a través de China, que haya llegado algún mercader, se hayan ido pasando los juegos, se hayan ido cambiando, haciendo con los materiales que había a la mano. Pero ¿cómo llega este juego a América antes de la era colonial? Y bueno, tuvo que haber entrado por América del Norte en tiempos de la glaciación. O sea que podríamos llegar a decir de que el juego de cruz y círculo puede llegar a ser el más antiguo del que podríamos hacer una referencia.
También podríamos decir que dos personas en lugares diferentes del mundo se pueden ocurrir la misma idea. Bueno, sí, puede pasar, pero es más lindo creer de que hay un juego ancestral del cual no sabemos nada, que venimos jugando quizás desde hace más de 10.000 años. Para no hacer esto muy largo, voy a hablar un poquito de la evolución de las mecánicas del juego. En este caso estamos hablando de juegos de carrera y captura. Siempre se busca llegar al objetivo lo más rápido posible y en el transcurso del juego ir capturando las fichas del contrario para obligarlo, en la mayoría de los casos, obligarlo a empezar de vuelta. Podemos ver una progresión en el tipo de juego de tablero, y en las reglas de los juegos de carrera y captura. Hay quienes conectan el Senet con el Duodecim Scripta, a pesar de tener más de 1000 años de separación, y no deja de ser lógico por las similitudes de los tableros, piezas y mecánicas de juego extrapoladas a partir de estos. Hay que recordar que la Edad de Bronce se caracterizó por un fuerte comercio entre las culturas de Medio Oriente con las mediterráneas, y también hay que aclarar, y también la China. Hay que recordar lo que era lo que fue siempre la ruta de la seda, desde China, pasando por la India, pasando por Medio Oriente, llegando al Mediterráneo. Y se mantendría así durante muchísimos años, o sea que podemos decir que hubo algún contacto de que el Senet llegó a manos de romanos, o quizás antes llegó a manos de etruscos, antes de Roma, puede ser. Así que no es loco pensar que un tablero de Senet o juego similar llegara a manos de un romano en algún momento. Nos falta mucha historia intermedia como para aseverar lo contrario, decir no, por esto y por lo otro no pudo haber llegado un tablero de Senet, o no pudo haber llegado un tablero de un juego. Así que yo voy a aventurarme a hacer una posible evolución de las mecánicas del juego. No voy a hablar de los tableros ni del juego en sí, ni que este juego sale del otro, porque hay mucho tiempo de diferencia entre uno y otro, y salvo en los juegos por ahí más modernos, de la Edad Media en adelante, por ahí sí podemos hacer alguna conexión, pero los juegos más antiguos, lo único que podemos aventurar es una evolución de las mecánicas del juego. Como hay ciertas mecánicas que se mantuvieron, y entonces cómo podemos ir conectando a través de las mecánicas del juego diferentes juegos desde la antigüedad hasta hoy. El que queda solito es el Perros y Chacales, porque tiene dos senderos diferentes. Un jugador va por un sendero, otro va por el otro. Es un juego de carrera donde no se mezclan, no es pura suerte. Hasta donde podemos determinar, no hay estrategia, salvo la de elegir tirar los dados y decir, bueno, muevo esta ficha y no la otra. Pero no hay, si hay una estrategia es menos de un 10%. Pero estos colectores que hay entre dos pares de agujeros, podemos tomarlos como atajos, y si son atajos nos harían recordar al juego actual de Serpientes y Escaleras. Así que ahí tenemos una conexión entre un juego muy antiguo y un juego moderno. Bueno, moderno no es tan moderno, pero creo que es hindú, de origen hindú, el Serpientes y Escaleras, que también es de suerte, pero en este caso comparten el mismo camino, todas las piezas van por el mismo camino. Del Senet podemos establecer tres conexiones. Obviamente el Alt-Tab al SIGA, que aviso de vuelta, no tengo más referencia que el nombre, por lo cual lo dejo ahí. El Duodecim Scripta, sí, le hacemos caso al tipo de tablero, que era muy similar. Y obviamente el juego real de Ur, porque hay que aclarar, se han encontrado tableros del juego real de Ur que del otro lado tenían el Senet. O sea, y compartían por ahí las piezas, y se compartían también los dados, por lo cual la mecánica de juego no debería ser muy diferente. Del Duodecim Scripta podemos conectar con el Felix Sex, o los 6 afortunados, y con la tábula, que a través del NAR principalmente terminaría siendo el backgammon que conocemos hoy en día. Esas colecciones se pueden hacer porque si ven un juego de la tabla, un tablero de la tabla, dicen eso es el backgammon, se lo van a confundir.
hay algunas diferencias con la cantidad de dados y cómo se arrancan, en qué posición arrancan las fichas y un par de cositas más, pero es muy poco el cambio. Del CNET, bueno, conectamos el juego real de Ur, y el juego real de Ur podemos conectarlo entre comillas, entre paréntesis y agarrado con pinzas con el juego real de Knossos. ¿Por qué? Bueno, hubo mucho comercio entre la edad de bronce, y Creta y Babilonia tenían intercambios comerciales. Hay que entender, teníamos los fenicios también ahí, los fenicios que son un poquito posteriores. Tranquilamente pudo haber llegado las mecánicas del juego a Creta, y Creta por ahí adaptó el tablero a algo que fuera más con su mitología, con su religión. Así que puede ser. Lo que sí les digo desde ya, si usan las reglas que se encuentran hoy en día en internet del juego real de Knossos, el juego se traba. Hay que hacerle algunos cambios, y por ahí la próxima quizás les dejo un par de indicaciones, o veré si se los dejo en el blog de Saugar, les voy a dejar algunas indicaciones si quieren jugar ese. Pero de ya, si aplican los reglamentos del juego real de Ur de Irving Finkel para jugar con el juego real de Knossos, no van a tener mucho problema, va a andar bien. Desde ya, bueno, sabemos que el juego real de Ur va cambiando un poco el tablero y se transforma en el tablero que se conoce como Aseb. Después tenemos este grupo de entre Corea, Sri Lanka, Siria y la India y América, con todos estos juegos de cruz y perímetro, cruz y círculo, como quieren llamarlo. Hay algo anterior que puede ser que termine siendo el padre de todos los juegos. Pero tenemos juegos que son contemporáneos, prácticamente contemporáneos. Desde América hasta Corea. Del Chaupar podemos hacer la conexión con el Pachisi, posiblemente fueran contemporáneos, o del Chaupar salir al Pachisi. El Pachisi tiene casillas seguras, tiene un par de cositas más, pero de pronto el Chaupar tiene dados largos, o sea, algo que consideraríamos un dado, no el otro tiraba unas especies de caracolitos. Son caracolitos que se tiran, y si caen de un lado, caen del otro, obtenés un punto cero. Es como tirar una moneda al aire. Entonces, ¿qué es más moderno? ¿El uso de tirar una moneda o un palito que queda de un lado del otro? ¿O usar un dado con una forma que tenga números? ¿Qué es más moderno? ¿Y qué es más moderno? ¿Tener casillas seguras o no tener casillas seguras en el tablero? Está ahí. Pueden discutir todo lo que quieran. Lo que sí, del Chaupar y el Pachisi podemos conectar obviamente con el Parchís, el Ludo y los demás. También podemos hacer una conexión entre la SEP, que el juego real tiene casillas seguras, con el Pachisi, que pasa a tener casillas seguras también. Puede ser que esté conectado, y sí, no están tan lejos, y el comercio existía en la época. Después tenemos el Megen, que es el que tiene forma de serpiente enroscada, o sea, forma de caracol, el circuito. Obviamente este se conecta con el juego de la hiena. Piensen que el juego de la hiena es de Sudán, o sea, país que está al sur de Egipto, y se sabe que se juega desde hace mucho tiempo, por lo cual Finkel no le erra demasiado al decir que lo más probable es que sea una continuación del Megen, o que el Megen pueda ser el juego de la hiena, y que simplemente, como se encontró un tablero nada más, o tablero sin demasiada descripción o sin demasiada ornamentación, no hacemos la conexión, o lo tomamos como que, bueno, puede ser o no. También podemos conectar el Megen con el Ashtakashte de la India, del cual se dice que procede el Chaupar, pero el Chaupar tiene otro tipo de circuito. Así que está ahí. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Lo que sí, de este tipo de juego pasamos a tener el juego de la Oca. El juego de la Oca mantiene ese tablero de caracol hacia un centro. La diferencia es que por ahí en el Meraviv o juego de la hiena, uno tiene que llegar al centro y volver. Mientras que en el Ashtakashte, en el juego de la Oca moderno, uno tiene que llegar al centro.
En el juego de la oca es mucho más sencillo, tiene que llegar una sola pieza. En el hashtag Hashtag uno tiene varias piezas que tiene que hacerlas llegar, como en el Chaupar o en el Ludo o en el juego real de Urban. Obviamente todo esto hay que tomarlo con comillas, porque hay mucha historia, mucho tiempo entre uno y otro, y si bien podemos conectarlos por las rutas de comercio, yo lo dejo ahí. Lo que sí me parece interesante que, puesto todo de esta manera, al llegar a la era moderna, tengamos una simplificación en las mecánicas con el Ludo y con el juego de la oca, lo cual da para pensar. ¿Será que los chicos no pueden jugar juegos complicados? ¿Puede ser? ¿Saldría algún viejo diciendo, vaya que los pibes de hoy no juegan juegos complicados como nosotros cuando éramos bien jóvenes? Bueno, puede ser. También puede ser que Ludo lo sacó una empresa y dijo, vamos a hacerlo bien facilito para que la gente pueda jugar y no se complique demasiado y se venda bien. Puede ser una cuestión comercial, y eso vamos a hablar por ahí el próximo programa. Yo lo iría dejando acá porque esto ya se hizo muy largo, y todavía falta toda la parte de juegos de estrategia y de ejército de soldados. Así que, si tengo que hacer una recomendación, me voy a limitar solamente a recomendar el juego. Ya que hablamos de juegos, de los juegos antiguos, yo les puedo recomendar el juego real de Ur, con las reglas de Irving Finkel. Es rápido, sencillo, fácil, lo aprenden en 1 minuto, 2 minutos, lo pueden aprender por los chicos, no hay ninguna dificultad. Incluso pues decir, bueno, ¿y cómo lo consigo? Bueno, se consigue, sale plata, porque en el caso de acá de la Argentina tenemos que traerlo de afuera. Pero si no, lo que pueden hacer es, busquen un tablero ahí en internet. Yo por ahí les dejo alguna, en el blog de Sauga voy a publicar alguna imagen para que se lo puedan bajar, imprimirlo, y ármense el tablero, se lo pegan en un cartón, en fibra fácil, si pueden imprimirlo en un papel tipo Contact, porque tienen una buena impresora, o pueden ir a un imprente que se lo hagan, mejor, mientras mejor calidad le puedan dar, mejor. Y si no, papel así, se pega sobre un cartón de cualquier cosa que tengan ahí y ya está, no hay que complicarse demasiado. En cuanto a las fichas, las sacan a un juego de damas o similar, y si no, se las pueden hacer en cartón, o pueden contactar con el rinconcito de Adelina Artesanías, y ellos les pueden hacer las fichas vitrofusionadas. Yo tengo varias que hice para que me armé un par de juegos, y realmente son buenísimas, se caen y no se rompen. Son fichas de 2x2, 2 centímetros por 2 centímetros, con 2 vidrios vitrofusionados, con los colores que ustedes quieran. Piénsenlo, y además les pueden servir para todo juego que se quieran armar. En el caso de los dados, si bien se usan tetraedros, los tetraedros funcionan así: tienen, de las 4 puntas, tienen 2 pintadas y 2 no. Entonces siempre es un 50 y un 50% de sacar un punto o no sacarlo, o que te quede en 0. Por lo cual, en vez de 4 tetraedros, pueden utilizar 4 monedas y la probabilidad estadística va a ser la misma. Yo uso monedas. Si se consiguen las monedas de 1 centavo viejas, en el caso de nosotros acá en Argentina, del peso, esas moneditas chiquitas tienen onda. Si no, las monedas de 1 peso que salieron hoy en día son también chicas y pueden funcionar. Y si no, cualquier moneda vieja, fíjense. Si sale cara, anotan 1 punto. Si sale seca, no. O al revés, si tienen monedas que seca decimos acá, pero en el resto del mundo se conocen como cara y cruz. En el lado cruz tiene el número. Si tienen monedas de 1, bueno, sale el 1, cuentan 1, y si sale el otro lado, que no hay un 1, no hay nada, no hay ningún número, ponen 0. Ingeniensela, no compliquen demasiado. También les voy a dejar una versión flash para que puedan jugar
en la computadora si quieren, y si se dan maña se lo pueden descargar y meterlo en la tablet y ejecutarlo. Es un archivo flash, lo pueden ejecutar con un flash player. Yo lo logré hacer y lo pueden jugar en la tablet si quieren, sobre la mesa, sin demasiado problema. En el caso de que tengan chicos muy chiquitos, pueden optar por el Perros y Chacales, que es más fácil, es muy lineal. Las reglas que se compusieron para el juego andan perfectas, no tienen ningún problema. Tiran los dados, se avanza cada uno por su camino, no se van a estar peleando que no, que me caíste encima, no hay problema. Y el primero que llega gana. Es un juego de carrera, punto, sin captura, sin nada, es bien básico. Así que esos son los dos juegos que les puedo dejar. No les recomiendo el Senet porque es un juego que se traba. No les recomiendo el juego real de Nosos porque las reglas que hay también hace que se trabe. Bueno, sí, ¿por qué no el caso del el juego de la hiena no lo jugué, pero pinta bastante divertido. Vos tenés dos fichas, una es una mujer y otra es una hiena, y vos tenés que mandar a la mujer a que vaya al centro, que estaría el pozo de agua, para que vuelva, como se le llama la madre, y después mandás a la hiena, que una vez que toma agua del pozo puede volver y empezar a comer a todas las madres que todavía no llegaron o que están volviendo. Es un juego muy bonito en concepto, ¿no? Andar matando personas. Pero bueno, estamos hablando del África. Yo creo que debería ser un riesgoso ir a buscar agua al río o al pozo y que no te comiera alguna fiera. O sea, pero bueno, ese si lo encuentran, fíjense, denle una oportunidad. Y si no, al Pachisi o ¿cómo se llama? El Chaupar, siempre me confundo los nombres. Pero estos son más complicados. No es como el Ludo. Son un poquito más complicados. Pero también pueden darle una oportunidad. Yo, por ahora, digo, juego real de Ur con las reglas de Irving Finkel y la van a pasar bien. Y es sencillito. Sencillito y tiene estrategia. Tiene bastante estrategia. En el caso, bueno, también les voy a dejar un par de videos de YouTube. Uno es una introducción al juego real de Ur, hecho por Irving Finkel, al menos ahí lo van a poder conocer. Y después hay una partida entre Irving Finkel y Tom Scott, que es un youtuber inglés, británico, en realidad no sé exactamente si es inglés o por ahí. Y van a ver un poco cómo se juega y todo. Lo que sí está, hay subtítulos en inglés solamente, pero lo que pueden hacer es seleccionarlos y poner el traductor automático al español y no va a tener problema. Así que en la próxima hablaré de los antepasados de los juegos de soldados, como las damas, el ajedrez y el Go. Me despido, hasta la próxima, pórtense bien, o al menos inténtenlo por 10 minutos, que no les cuesta nada. Chau.